Game over. Mi hermano Ramiro era un joven alegre, acostumbraba a llevar una vida desordenada y la verdad no era muy buen estudiante. Fue de esa primera generación que consumía videojuegos a toda hora. Recuerdo que con el primer trabajo que tuvo, ahorró lo suficiente para adquirir su primera consola y unos cuantos cassettes de juegos. Mi mamá al principio estaba muy orgullosa de él por su primer trabajo, pero una vez tuvo su consola, no volvió a trabajar. Mi mamá buscó todas las formas de alejarlo de ese vicio, como ella le decía, pero la verdad era casi imposible. Llegó a perder uno de los años de escuela, y varias veces le dijo a mi mamá que lo mejor para él era terminar la preparatoria trunca. Yo terminé graduándome primero que mi hermano. Cuando yo ya estaba en la universidad, durante los primeros semestres mi hermano volvió a trabajar medio tiempo. Para mi mamá fue como un alivio, pero él se la pasaba del trabajo a su consola. Con el dinero que ganaba comenzó a comprar revistas de videojuegos muy famosas en esa época. En ellas conseguía trucos, atajos y otras cosas que aparecían en sus videojuegos favoritos. Cada vez que me sentaba a hablar con mi hermano de videojuegos, me sentía completamente perdida. Él me decía ignorante y hacía bromas. La verdad era mucho el tiempo que invertía y era muy bueno en lo que hacía. A veces se juntaba con dos amigos que lo acompañaban a jugar y les daba unas auténticas palizas. Un fin de semana antes de la semana de receso, mis papás salieron de viaje a donde mis abuelos maternos. Le insistieron mucho a mi hermano que los acompañara, pero él puso de excusa el trabajo, aunque la verdad era otra. Yo por mi parte no podía acompañarlos, pues en esa época me salió la oportunidad trabajar en una cadena de radio importante de mi país, que era muy afín a mi carrera. Varios me decían que si comenzaba así de joven, podía llegar a ser una gran profesional en mi rama. Un sábado fui por pocas horas al trabajo, era más bien un tipo de inducción, y en cuanto llegué a la casa, encontré a mi hermano fusionado con la consola. Le hablé varias veces, pero era como hablarle a la pared. Me fui a mi habitación y puse algo de música, y cuando me recosté en la cama sentí que había algo duro, como una tabla. Cuando revisé vi que era una tabla Ouija que estaba entre la colcha de la cama y las sábanas. Me sorprendí y recordé que durante un tiempo cuando estaba en la prepa, mi hermano y yo jugamos un par de veces. Como a él le gustaban tanto los juegos, yo había conseguido esa tabla que un compañero de la preparatoria me había regalado, porque sus papás le habían prohibido tenerla en la casa. En esa época estuvimos probándola unos días, pero la verdad no tuvimos éxito. Me pareció rarísimo que la tabla estuviera ahí, así que me dirigí a donde mi hermano a preguntarle que por qué estaba la tabla en mi habitación. Se quedó en silencio y no me dijo nada. Tuve que enojarme mucho para que pausara su juego y me hablara. Me dijo que había estado usándola para completar retos en el juego, que lo disculpara, pero que en mi cuarto se podía comunicar mejor con alguien llamada Mara. Era una chica que le decía que era su princesa y que debía rescatarla en el juego de Mario. Le comencé a decir que esos juegos le estaban afectando el cerebro y que por lo menos dejara de usar esas cosas en mi cuarto. Si tanto quería jugar a la Ouija, que lo hiciera en el suyo. Le dejé la tabla en su cuarto y salí a ver televisión a la sala. Mientras estaba viendo un programa en la televisión, al cabo de una hora, comencé a ver que había interferencia en la señal. Cuando de un momento a otro vi como de manera muy tenue, comenzaba a mezclarse la señal del juego de mi hermano con el programa que yo estaba viendo. Así estuvo un buen rato hasta que me cansé, y empecé a cambiar de canales para ver si ocurría lo mismo en otros programas. A veces el televisor agarraba señales alternas, pero en canales que parecían no tener señal. Sin embargo, el juego estaba en casi todos. Incluso en los que no tenían señal podían verse las formas del juego granulado a grises en la pantalla. Al fin lo apagué y fui donde mi hermano, pero tenía la puerta cerrada. Llamé varias veces a la puerta, pero no abrió, así que fui y tomé una tarjeta y quité el seguro. En cuanto abrí la puerta, vi que él tenía todo a oscuras y solo estaba iluminado por la pantalla del televisor. Estaba sentado oprimiendo botones frenéticamente y con los ojos rígidos siguiendo los movimientos de su juego.
Se veía tan concentrado que no le molestó que hubiera entrado de ese modo a su habitación. Me fui acomodando a su lado muy despacio para ver su juego, y me sorprendió mucho lo que estaba viendo. Varias veces había acompañado a mi hermano jugando, y reconocía algunos tableros del juego, pero este era muy extraño, era como si mi hermano hubiera desbloqueado algún tablero o encontrado algún atajo del juego. Lo curioso es que tenía cierto parecido a Circus. Un videojuego en donde un payaso monta el lomo de un león y salta a través de aros de fuego, solo que en esta ocasión era Mario sobre un caparazón de tortuga saltando sogas de orcas mientras evadía dagas y otras armas que aparecía aleatoriamente. Me quedé un muy buen rato viéndolo jugar, nunca perdió, y al final volví a la sala, con la imagen del juego en la mente. Encendí nuevamente el televisor, revisé si se seguía colando la señal, pero vi que ya no ocurría más. Así pasó la tarde y parte de la noche. Aunque llamé a mi hermano varias veces para que fuera a comer, no me prestó atención. Antes de acostarme a dormir, fui a ver cómo estaba, pues estaba preocupada por su actitud y porque no comió nada durante todo el día. Así que fui a su habitación y no estaba, me pareció raro, comencé a buscarlo en silencio por la casa, hasta que se me pasó por la cabeza que quizás estaba en mi habitación, y así fue. Estaba sentado sobre mi cama, jugando con la ouija. Me puse histérica, y comencé a gritarle que no lo hiciera. En ese momento, se reventaron las bombillas de la habitación. Me quedé quieta en silencio. Mi hermano me dijo que con mi actitud había hecho enojar a Mara y ahora ella no le daría un nuevo reto. Después de decir esto se levantó rápido de la cama y salió con el tablero en la mano. Me dio mucho miedo lo que había ocurrido, así que tomé la almohada de mi cama y decidí ir a dormir a la sala. Me tomó varios minutos conciliar el sueño, no sé a qué hora exactamente me despertó la luz del televisor. Primero pensé que lo había dejado encendido, pero después de un rato, aún medio dormida recordé que antes de acostarme lo había apagado. Tardé un buen rato en encontrar el control de la televisión. Entonces me fijé que en la pantalla estaba el juego de mi hermano, comencé a gritarle que era un descarado, que para eso tenía su habitación, que no le bastaba con sacarme de la mía, sino que ahora también quería sacarme de la sala, pero al no obtener respuesta, me pasó lo mismo que me había ocurrido con la señal del televisor en la tarde, solo que esta vez la imagen era mucho más nítida. Por un momento, pensé que me estaba jugando una broma, que de algún modo había hecho una conexión hasta el televisor. Entonces me levanté y fui hasta el televisor para revisarlo, pero no encontré ninguna conexión. Tomé el control, comencé a cambiar de canales, la imagen del juego se reproducía en todos, estaba asustada. En ese momento no pude evitar pensar en la tabla Ouija. Me quedé un rato viendo aquella imagen de la pantalla, hasta que reaccioné y salí en dirección a la habitación de mi hermano. Al entrar vi que no estaba allí, todo estaba revuelto, el televisor estaba encendido y el juego andando, como si alguien estuviera jugando, solo que como ya lo dije la habitación estaba vacía. Agarré el mando de la consola y le di varias veces en pausa, pero el juego no respondía. En ese momento se me ocurrió que mi hermano podía estar otra vez en mi habitación, así que salí directo para allá y encontré la Ouija nuevamente en la mitad de mi cama. Comencé a llamarlo a gritos, pero él no aparecía. Lo busqué por toda la casa, pero no había señal de él en ninguna parte. Estuve así por casi una hora. Entonces recordé que cuando llevé la Ouija a la casa, le conté que cosas raras habían pasado en la casa de mi amigo, el que me regaló la Ouija, pero muchos decían que eran cuentos, que eso ocurría más por sugestión que por cosas paranormales. Regresé nuevamente a su habitación, encendí la luz, pero las bombillas parecían haberse reventado también allí. Había pequeñas esquirlas de vidrio en el suelo. Intenté ver con la luz que daba el televisor, abrí el armario esperando encontrarlo escondido allí, pero no estaba. Entonces me percaté que en el televisor había una leyenda que cubría casi toda la pantalla. Decía Game Over, y de fondo se veían varias sogas colgando alrededor del letrero. Se me erizó la piel. En ese momento vi que la cama estaba arrastrada en dirección a la ventana, las cortinas de la habitación estaban prensadas contra la pared. Intenté mover la cama,
pero era imposible para mí, pues estaba hecha de madera muy pesada. Entonces me subí sobre ella y solo en ese momento noté que estaba desnivelada, como si le sobrara espacio entre una de las patas y el piso. En ese momento vi que una soga gruesa bloqueaba la ventana, impidiendo que se cerrara. La abrí por completo y me asomé. Fue entonces cuando vi a mi hermano ahí colgado, se había ahorcado. Nunca pude explicarles del todo a mis padres lo ocurrido. Siempre que comenzaba a contarles, algo pasaba y mi relato se interrumpía. Todos los años mis papás ofrecen una misa en memoria de mi hermano, porque dicen que a veces pasan cosas raras en la casa. Yo hace tiempo que ya no vivo con ellos, y unos días después de lo ocurrido con mi hermano, decidí quemar la ouija. Supongo que él fue el único que pudo hacer contacto con ese espíritu que se hacía llamar Mara, pero la verdad preferí no tener la tentación de comprobarlo. Relato escrito y adaptado por Luna.